Que Dios los bendiga, hermanos. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Este es Marcí la voz. Hermanos amados, soy el hermano José Guerrero, soy misionero. Acabo de escribir un libro con respecto a la predicación. Y la predicación la divido en dos partes. Una, evangelismo, y dos, enseñanza. Y ahorita, en este momento, estoy en la clase de exegética. Esta es la tercera parte que doy de la clase exegética. Exegética, hermanos amados, en realidad es una herramienta que nos ayuda para extraer información. Yo le llamo ciencia de la exegética, porque la ciencia consiste en hacer uso constantemente de aquello que queremos aprender, y en eso se basa la ciencia. Para mucha gente la palabra ciencia es muy difícil en la iglesia, pero no lo es. No es una palabra controversial a la hora de la teología. Eso no es así, es normal. La palabra ciencia aparece en toda la vida constantemente. Pero existe la ciencia humana y existe la ciencia de Dios. Y cuando me refiero a la ciencia, me refiero en términos generales, porque es una acción que se hace constantemente para investigar algo. Hebreos capítulo 5, verso 14, Pablo lo usa y dice: sino que por el uso tenemos ejercitado los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Ese uso es la palabra ciencia en realidad. Otra palabra que Pablo usa también y que es una definición de la palabra ciencia, en 2 Timoteo capítulo 2:15, y habla de esa constancia acerca de hacer un trazo constantemente en las escrituras y aprender. Bueno, eso es lo que se llama definitivamente exegética. Exegética es extraer la información de la teología, pero para eso necesitamos herramientas. La exegética es una ciencia que sirve como herramienta para investigar lo que está escrito en la Biblia. Acuérdese, la Biblia está escrita por más de 40 escritores y tiene muchos estilos literarios. Ya lo dije anteriormente. Vamos a ver en el asunto de la exegética otro caso semejante a lo que se hace cuando una persona hace una exegética equivocada. La clase pasada hablé acerca de la diferencia entre lo que es exegética e eisegesis. Dos cosas diferentes. Exegética es la ciencia que te ayuda, o la herramienta que te ayuda para extraer información de la palabra de Dios, en este caso de la teología, y esa es la herramienta exegética para extraer. Y la definición etimológica de la palabra exegesis es precisamente extracción. Ahora, el contraopuesto o la contratesis es eisegesis. Esto quiere decir que es una herramienta que saca de manera equivocada la información, o sea, ya desde el principio saca de contexto el texto. Es una herramienta no útil, pero perjudicial cuando se hace una investigación a nivel de teología, pero específicamente en todo lo que tiene que ver con escritura, hermanos amados. Bueno, ahora voy a poner otro ejemplo de cómo los fariseos hacían una eisegesis del texto bíblico, y por lo tanto la hermenéutica que hacían, la interpretación del texto, era completamente errada porque no usaban las herramientas de manera correcta. Mire, vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan es excelente para cuando escribe estas cosas, pero en el capítulo 10 es muy interesante, porque en el verso 31 hay algo que Jesús dice que escandaliza hasta hoy día mucha gente. Mucha gente esto he escuchado a nivel de apologesis, de debates acerca de esto que dice Jesús. En el verso 31, Juan 10:31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de estas me apedráis? Verso 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, aquí querían matar a Jesús porque ellos decían que Jesús se hacía Dios. Y la controversia está en que no solamente en el tiempo de los fariseos, para ellos era una blasfemia porque no podían soportar que Jesús era Dios. Bueno, hoy en día existe muchísimo debate acerca, a nivel apologético, a nivel de
institucional, de académico, existe mucha gente que dice que Jesús nunca dijo que era Dios, y eso es mentira. Bueno, ellos sacaron el texto de su contexto, hicieron, en vez de hacer una exegesis del texto de la Torá o del texto bíblico, lo que hicieron ellos es hacer una eisegesis del texto. Eso quiere decir que sacaron el texto de su contexto. La diferencia en la exegesis y eisegesis es que son herramientas contrarias. Estaba hablando con una maestra de teología ayer y le ponía un ejemplo después de una larga conversación. Es como cuando usted encuentra una mina, y esto aparece mucho, estas figuras en la Biblia. Jesús habla mucho acerca del tesoro escondido, de perlas, de cosas por el estilo, refiriéndose a la palabra de Dios. Es como cuando usted encuentra una mina y en la mina encuentra oro, o supuestamente oro, pero encuentra usted la mina, pero no puede sacar el oro porque necesita una serie de cosas, herramientas para sacarlo. Necesita conocimiento de minería, necesita conocimiento de oro, acerca de oro, necesita herramientas y necesita el saber cómo usar las herramientas. De otra manera, si usted encuentra una veta de oro, una mina de oro, de nada le sirve a usted porque no puede hacer nada. Bueno, en cuanto al beneficio, o le servirá de muy poco beneficio lo que pueda sacar con las uñas, ¿no? O venderá algo, la mina, en algo un precio muy malo, sin ganar nada, porque no sabe usted lo que está haciendo. Estas figuras de la mina, el tesoro, aparecen mucho en la Biblia. La referencia es a que debemos aprender a apreciar lo que Dios nos da. Es un tesoro escondido. La palabra de Dios es como una mina, es un tesoro escondido que necesita ser escudriñado. En este caso necesita hacerse una exegesis. Y la exegesis es una ciencia que te permite, a nivel de herramienta, excavar, digámoslo ahí, escudriñar, para saber después hacer la diferencia entre lo que es la palabra de Dios. Si es que alguna parte de la Biblia se tiene que escudriñar para ello y se tiene que hacer una hermenéutica para después interpretar el texto. Si no se tiene que hacer, la misma Biblia te lo va a decir. Es sencillo, no necesita interpretación o hermenéutica, pero si requiere de una investigación más profunda, por ejemplo en el caso de la escatología, segunda de Pedro 1, 19, 21, que habla de una palabra profética. Cuando usted tiene que investigar alguna cosa, entonces sí necesita sentarse, buscar diccionarios, empezar a investigar qué significa. Y aún así, hermanos amados, miren, la Biblia está escrita por hombres, ¿ok? Aunque esté inspirada por Dios, y tiene estilo literario. Y eso es lo que hablamos con la profesora ayer, con la hermana que enseña, que está encargada de un instituto de Liberté allá en Baja California, en Rosarito, Baja California. Por si alguno de ustedes vive por el área de México y vive en el área de Baja California, ahí tenemos una escuela para enseñarle teología. Yo estoy desde Alaska, pero ellos están ahí enseñando teología en el IBT, Instituto Vocacional Teológico, y es totalmente gratis para que usted vaya ahí a Rosarito y encuentre al pastor Víctor Montoya en la iglesia Rocío Hermón. Y si quiere, está por el área de Sinaloa, en el área de Culiacán, Sinaloa, también tenemos la iglesia allá, y se está formando el Instituto Bíblico también para que ya pueda ir usted a tomar clases allí. Bueno, la idea es preparar a las personas para que sepamos investigar. La exegética es una herramienta, una ciencia que te permite diferenciar entonces de lo que estás escudriñando. Aquí encontramos otra vez, como puse el ejemplo en la clase pasada, aquí encontramos en Juan 10 lo mismo. Jesús se hace llamar Dios, Jesús es Dios, pero ellos no aceptan. Para ellos Jesús no era Dios, ni siquiera el Mesías. Hoy en día este mismo tema es controversial y hay gente en universidades, debaten todo esto, que Jesús nunca dijo en las Escrituras que era Dios, y eso es mentira. Jesús siempre dijo que Él era Dios, en forma humana, pero Él era Dios. Ya a usted le tocará investigar más profundamente lo que realmente, o lo que es, desde la etimología, raíz y origen, lo que es la palabra exegética. Yo le recomiendo que lea la diferencia entre lo que es exegética y también eisegesis. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bye.